Bien, hermanos, que Dios les bendiga. Tomen asiento los que están de pie. Damos gracias a Dios por estar un día más en este lugar, alabando al Señor. Qué bueno es alabar al Señor y entrar a su presencia y exaltar el nombre de nuestro Dios. Para los que desconocen de lo que estamos hablando todos estos días, hemos iniciado una serie titulada El Dios Desconocido. Este es el tema número 5 que hemos enseñado de esta serie. Si quisiéramos entender, para los que no entienden el concepto por qué el Dios desconocido, necesitamos ir al primer tema para poder entender todo lo que hemos venido hablando y por qué le hemos titulado El Dios Desconocido. Hoy vamos a enseñar un tema titulado Creencias erróneas sobre Dios, parte 2. Creencias erróneas sobre Dios, parte 2. Vamos a ir a la palabra del Señor en San Juan capítulo 16. San Juan capítulo 16, versículo 33. Cuando usted lo tenga, quiero que se identifique con un amén para que todos podamos leer la palabra del Señor. San Juan capítulo 16, versículo 33. Honramos la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La parte final del versículo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Puede tomar su lugar. En el tema anterior enseñamos 5 creencias erróneas sobre Dios desde un punto de vista filosófico. ¿Lo recuerdan? Los que estuvieron el domingo pasado. Pero hoy vamos a enseñar una de las creencias erróneas más comunes entre el gremio cristiano evangélico. Aquel día enseñamos, o el domingo pasado enseñamos 5 creencias erróneas desde el punto de vista filosófico. O sea, quienes creen eso no son cristianos, son filósofos, son totalmente aislados del evangelio del Señor. Pero hoy vamos a hablar de una creencia que es popular, pero esa creencia no es filosófica, no es de un estudioso en la materia o en la ciencia, sino más bien que es una creencia dentro del gremio cristiano evangélico. Es lamentable decirlo, pero dentro de los cristianos, dentro del gremio protestantes evangélicos, hay creencias erróneas que no tienen fundamento bíblico. Y toda creencia, toda enseñanza que no se sustenta, que no se fundamenta con la palabra del Señor, por muy bonita que la presenten, por muy elocuente que sea la persona que le enseñe, no se puede creer. Porque no podemos creer nada si no tiene un fundamento en las Sagradas Escrituras. ¿Entendemos eso? Entonces, la creencia errónea más popular entre el gremio cristiano, según mi criterio, es el Evangelio de la Prosperidad. Sí, así se titula. El Evangelio de la Prosperidad o la teología de la prosperidad. Hoy vamos a enseñar de esto. Si usted tiene pregunta, al final usted anote, vaya anotando sus preguntas y al final usted hace las preguntas o comentarios respecto al tema. ¿Qué cosa es el Evangelio de la Prosperidad?
Desde el año 1950 se comenzó a difundir la teología de la prosperidad. ¿Qué es lo que enseña el Evangelio de la prosperidad? Básicamente, en pocas palabras, lo que enseña el Evangelio de la prosperidad es lo siguiente. Dice que Dios quiere que los creyentes estén físicamente sanos, sean materialmente ricos y personalmente felices. Repito, el Evangelio de la prosperidad se centra en estas tres cosas. Una, que Dios quiere que los creyentes estén físicamente sanos, que sean materialmente ricos y que personalmente sean felices. Ellos dicen, un cristiano no debería ser pobre ni sufrir enfermedades o persecuciones. Repito, ellos dicen que un cristiano no debería ser pobre ni sufrir enfermedades o persecuciones. Hay 5 características fundamentales del Evangelio de la prosperidad. Las 5 características fundamentales del Evangelio de la prosperidad son las siguientes. Número 1, la bendición financiera y el bienestar físico son siempre la voluntad de Dios. La bendición financiera y el bienestar físico son siempre la voluntad de Dios. Característica número 2, la fe, el discurso positivo y las donaciones aumentarán la riqueza material de cada uno. Repito, la fe, el discurso positivo y las donaciones aumentarán la riqueza material de cada individuo. Característica número 3, ven la Biblia como un contrato entre Dios y los humanos. Lo que ellos dicen es, si los humanos tienen fe en Dios, entonces Dios les va a dar seguridad y les va a dar prosperidad. Ellos dicen que Dios está comprometido con los hombres, con los seres humanos. Si ellos tienen fe, entonces Dios se compromete a darles seguridad y a darle prosperidad. Número 4, característica número 4 del Evangelio de la prosperidad. Se centra en el empoderamiento personal. Es por eso que hay un sinnúmero de enseñanzas, hay un sinnúmero de puntos que se desarrollan en el Evangelio de la prosperidad para que el hombre y la mujer emprenda o que por lo menos tengan un empoderamiento personal. Característica número 5. Se interpreta que la expiación, según el Evangelio de la prosperidad, se interpreta que la expiación, es decir, la reconciliación con Dios, incluye el alivio de la enfermedad y la pobreza física. Le voy a parafrasear. Lo que ellos dicen es que una vez que usted es salvo, esa salvación le va a traer a usted una liberación de las enfermedades, va a ser aliviado de las enfermedades. Y además de eso, usted va a salir de la pobreza. Usted va a ser una persona rica, porque se enseña que todos estamos en la posibilidad de ser ricos. Esas son las 5 características fundamentales, por lo menos las que yo estoy enseñando en esta hermosa mañana. Podrían haber más, pero según enseño, estas 5 características fundamentales del Evangelio de la prosperidad. Los observadores seculares y algunos observadores cristianos han señalado, han criticado el Evangelio o la teología de la prosperidad, como lo que ellos han señalado y criticado es que el Evangelio de la prosperidad lo que hace es explotar a los pobres. Las prácticas también de algunos predicadores que hablan mucho de la prosperidad se han visto en escándalos y algunos de ellos han sido acusados de fraude financiero. Usted puede investigar y se dará cuenta que muchos de ellos se han visto involucrados en asuntos de corrupción, en asuntos de lavado de dinero, en malversación de fondos.
No solamente el gremio cristiano lo señala, sino que el gremio secular, personas que no creen en Dios, han señalado que este evangelio de la prosperidad es como una explotación a las personas pobres. El evangelio de la prosperidad está acompañado de algo que se le conoce como la palabra positiva o la confesión positiva. Están ligados. Yo sé que son dos enseñanzas diferentes, pero el evangelio de la prosperidad está ligado con la confesión positiva. ¿Qué cosa es la confesión positiva? La confesión positiva ya lo hemos enseñado acá en días anteriores. La confesión positiva es la práctica de decir en voz alta lo que usted desea que se haga. Otro concepto de la confesión positiva es confesar positivamente palabras que creemos o que queremos que se hagan realidad. En otras palabras, lo que dice la confesión positiva es que usted dice, declara, suelta la palabra y entonces se tiene que hacer porque hay una declaración, hay una palabra positiva que se está diciendo. Y ellos dicen que la fe positiva puede traer recompensa financiera. Todas estas cosas que les estoy hablando las enseña el evangelio de la prosperidad, sus características, y está ligada con la palabra positiva o la confesión positiva. Yo tengo una respuesta en esta mañana para el evangelio de la prosperidad y es donde yo voy a centrar prácticamente mi sermón. ¿Estamos acá? Mi respuesta al evangelio de la prosperidad, y vamos a tomar como referencia las 5 características que ellos enseñan. La primera característica que ellos dicen es: la bendición financiera y el bienestar físico son siempre la voluntad de Dios. Mi respuesta es que no es verdad. Yo sé que esto no nos gusta, porque el hombre quiere escuchar siempre cosas positivas. El hombre no quiere escuchar cosas negativas. Pero el evangelio del Señor nos enseña lo contrario a este punto de vista del evangelio de la prosperidad. No es verdad. No siempre tendremos dinero. No todo el tiempo tendremos salud. Además, hay momentos de escasez donde Dios permite para formar nuestro carácter. Si uno dice que siempre tendrá dinero y que siempre estará bendecido, entonces va a tener complejo cuando se encuentre en un problema de salud, cuando se encuentre en un problema financiero. Por eso es que las personas se cuestionan y dicen: ¿será que estoy pecando porque no tengo dinero? ¿Será que estoy cometiendo un pecado porque estoy enfermo? Porque cuando te han enseñado que todo el tiempo estarás bien, entonces cuando estás mal, comienzas a buscar un culpable, comienzas a buscar a una cosa que te dé por lo menos una respuesta. ¿Por qué estás pasando esa situación? Mi respuesta a la primer característica o al primer fundamento del evangelio de la prosperidad es que no siempre tendremos dinero, no siempre tendremos salud. Por eso compare lo que dice Juan 16 versículo 33: en el mundo tendréis aflicciones. La Biblia habla de sufrimiento, pero vamos a analizar un texto más para que nos quede un poco más claro por qué estoy en contra de ese punto. Mire lo que dice segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 24 al 27. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 24 al 27. Es el apóstol Pablo enseñando y dice: de los judíos, mire la vida de prosperidad económica que tenía Pablo. Mire la tranquilidad que tenía Pablo. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Es decir, fue azotado y le dieron 39 azotazos. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Dice acá: una noche y un día he estado en lo profundo de la mar, en caminos muchas veces peligrosos o peligros de ríos, peligros de ladrones,
peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles. Estoy leyendo literal lo que dice la Biblia. Peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligro en la mar, peligro entre hermanos o entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchas vigilias, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Estos textos parece que la gente no los quiere escuchar, porque el evangelio no se trata siempre de estar bien, hermanos. No se trata de tener siempre el dinero. Va a haber momentos que vas a aguantar hambre. Habrá momentos que tendrás sed. Habrá momentos que vas a estar en peligro de muerte. Habrá momentos que te vas a encontrar en lugares donde dices, pareciera que no tiene salida. Porque la vida del creyente es una vida de sufrimiento. Y eso no equivale a decir que la vida del creyente no es feliz. Por supuesto que lo es. No miramos a Pablo acá llorando escribiendo esto. Lo está escribiendo con todo orgullo y felicidad, diciendo lo que ha padecido por el Señor Jesucristo. Ninguno de los seguidores escribió llorando, lamentándose. Al contrario, escribieron con alegría porque se sentían dichosos, se sentían felices padecer por Cristo. Así que el primer fundamento que enseña el evangelio de la prosperidad, que usted siempre estará bien y que la voluntad de Dios es que siempre usted esté bendecido, es una mentira. Y usted lo puede comprobar con su propia experiencia. Hay días que nos levantamos y no tenemos lo necesario, no tenemos las cosas que necesitamos ese día. Hay días que estamos enfermos. Estos versículos nos aclaran de lo que es realmente el evangelio. La segunda característica, dicen ellos, la fe y el discurso positivo y las donaciones aumentarán la riqueza material. Y entonces es acá cuando vamos a Mateo 6:33. El propósito fundamental de la fe es para salvación, no es para hacerse rico ni hacerse de dinero. La fe, el propósito principal es que usted y yo nos salvemos. Eso es lo fundamental del evangelio. Y todo lo que venga, la Biblia le da un nombre y se llama añadidura. Jesús dijo, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás se añade. Tú buscas a Dios, porque ese es el fundamento principal de la fe. Para eso se necesita la fe, buscar a Dios, y Dios se encarga de añadir todas las cosas que usted necesite. Así que no todo lo que declaramos con nuestra boca se va a hacer. Por muy positivo que usted sea, usted sabe que no se hacen las cosas. ¿Por qué? Porque sencillamente muchas de las cosas que declaramos y pedimos no siempre son la voluntad de Dios. Y ahí está el problema. Porque nosotros no mandamos a Dios, porque no podemos manipular a Dios. Hay cosas que nunca son la voluntad de Dios, y por muy positivo que seamos, por cuantas veces declaremos sanidad sobre algo, si esa persona no se va a sanar, no se va a sanar. Y es lo que tenemos que tener presente, todos. Usted tiene que tener presente que hay personas que enfermaron para morirse. No se va a sanar. Hay personas que se enfermaron para que la mano de Dios se glorifique, pues se va a glorificar la mano de Dios. Pero no podemos nosotros creer que todo lo que hagamos con nuestra fe puede funcionar o se va a hacer realidad. Efesios 5:17 dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Lo que nos corresponde a todos los cristianos es descubrir la voluntad de Dios. Por eso yo enseño, cuando usted pida algo, primero asegúrese que esté en la voluntad de Dios.
Cuando usted pide algo, asegúrese que eso esté en la voluntad de Dios, porque de lo contrario nunca va a suceder. Aunque usted haga lo que usted haga. Amén. La característica número 3 dice que ellos ven la Biblia como un contrato entre Dios y los humanos. Si los humanos tienen fe en Dios, Él les dará seguridad y prosperidad. La Biblia afirma, hermanos amados, que nosotros somos salvos por gracia. Usted y yo no podemos hacer nada para salvarnos. La única actividad del hombre es creer en el sacrificio de Jesús. El resto no nos corresponde a nosotros, porque todo el mérito es de Jesús. Todo el mérito es de la cruz. Nosotros no podemos, escuche bien esto, no podemos demandar a Dios o decir que Dios está obligado con nosotros a darnos prosperidad y seguridad. Si todo lo que recibimos es por gracia, quiere decir que no lo merecemos. Quiere decir que usted no ha hecho nada para tener seguridad y para tener prosperidad. Si usted tiene prosperidad, gloria a Dios, pero eso usted no se lo ha ganado. Eso se lo ha dado el Señor como una añadidura. Si usted tiene salud, usted no se ha ganado esa salud, porque Dios ha añadido esa salud. El peor, escuche bien esto, el peor error que un hombre puede cometer es adjudicarse cosas, méritos a él mismo. Toda la gloria y todo el honor y todas las cosas que nos pasan es a Dios. Por eso le damos todo honor a Él, toda gloria a Él, porque las cosas se reciben por gracia. El rey David entendía lo que estoy diciendo. Primer libro de Crónicas 29:14. Primer libro de Crónicas 29:14 dice él: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. ¿Qué tiene usted? Usted cree tener algo, pero usted no tiene nada, porque aún su propia vida no es suya. No tenemos nada, todos. Entonces, ¿qué podemos darle a Dios para que Él se comprometa a darnos seguridad y salud? Si usted no tiene nada, entonces ¿cómo va a justificar que le tiene que dar a Dios algo para que Él le dé salud y le dé seguridad? Eso no cabe en la cabeza. Por eso digo, esta es una enseñanza errónea. Cuando se enseña que yo hago algo y entonces comprometo a Dios para que Él me dé algo a mí, estoy diciendo tú hiciste algo, por lo que tú hiciste, entonces yo voy a hacer esto. Por eso cuando usted hace cualquier cosa para el Señor, lo primero que tiene que tener en mente es hacerlo con amor y con voluntad, no esperanzado a recibir nada de Él. Todas las cosas que hagamos. Por eso aquí yo no enseño, hermanos, traigan su dinero. Yo no enseño eso, porque yo no comprometo a Dios, porque Dios no está obligado a darnos a nosotros en cambio de algo, porque no tenemos nada. Y todo lo que damos, gloria a Dios por lo que tenemos, pero todo lo que damos le pertenece a Dios. Cuando entendamos este principio, cuando las personas entiendan este principio, entonces no tendrán lástima en darle al Señor, en honrar al Señor, en glorificar al Señor, porque nada es suyo, nada es nuestro, todo pertenece a nuestro Dios. Si bien es cierto que nosotros al recibir al Señor Jesús se activan promesas, pero son promesas por gracia, por misericordia, no porque usted hizo algo. Cuando yo entro al servicio de Dios, Dios activa en mí promesas. ¿Pero usted hizo algo para que las promesas se activaran? No. Las promesas se añadieron una vez que usted recibió a Jesús. Pero no hizo ninguna obra para merecer un favor de Dios.
La Biblia no nos dice que no vamos a padecer necesidad. Al contrario, nos dice que vamos a pasar sufrimiento. Otra característica que tienen ellos, que ya la mencionamos, es se centran en el empoderamiento personal. Por eso es que hay muchos empoderamientos. Miren, si usted va a participar de un empoderamiento, asegúrese que el empoderamiento tiene como objetivo ayudar a las personas y servir a las personas. El empoderamiento que estoy hablando es un empoderamiento personal, propio, no con la intención de ayudar a alguien, sino propio. A mí me parece algo egoísta eso. La vida del creyente debe estar al servicio de Dios y de los demás. Eso dice 1 Corintios 10:24. Ninguno busque su propio bien. Eso dice la palabra. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Escuche esto. No podemos buscar nuestro propio bienestar. Eso es lo que la Biblia dice, sino el del otro. Entonces, cuando yo hablo de empoderamiento personal, ¿el bien de quién estoy buscando? El bien propio. Por eso es que no podemos empoderarnos para nosotros mismos. Si usted se va a empoderar de algo, tiene que ser para dar y para entregar, nunca para usted mismo. Eso lo dijo claro Jesús en Mateo 20:28. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El ejemplo más claro del servicio es Jesús. El ejemplo más claro es el mismo Jesucristo, el ejemplo de servir. Así que no puedo creer que el empoderamiento personal es bueno, porque si usted se va a empoderar, tiene que usted dar, escuche bien esto, dar o empoderarse para servir a los demás. Ese tiene que ser el propósito fundamental. La otra característica de ellos es que ellos interpretan que la expiación, la reconciliación con Dios, incluye el alivio de la enfermedad y de la pobreza física. Eso es falso. ¿Por qué falso? No todos los creyentes han sido aliviados de las enfermedades y de la pobreza. Yo conozco a muchos creyentes fieles que aman a Dios, pero están con enfermedades crónicas, pero no han sido sanados. Conozco a creyentes que aman a Dios, pero están en pobreza. Ah, pastor, entonces estar enfermo es bueno. No, no es bueno. Estar pobre es bueno. No, no es bueno. Pero yo no puedo comprometer el evangelio del Señor, que una vez que la persona entra al servicio de Dios va a ser sana y va a ser rica, porque eso es una mentira. Los creyentes padecemos de enfermedades. Quizás los más chavalos que están acá no padecen de ninguna enfermedad. Pero la mayoría de los adultos cristianos son enfermos. Porque el cuerpo se enferma. Dependen de una pastilla, dependen de un tratamiento, dependen de una inyección, dependen de muchos químicos. Eso tiene que estar claro en cada creyente. Usted recibe al Señor, gloria a Dios porque lo reciba, pero no le estoy garantizando que usted va a ser sano de su enfermedad. Usted recibe al Señor, no le voy a garantizar que usted va a dejar de ser pobre. El evangelio que se predica debe estar en concordancia y sustentado por la palabra del Señor. Hay un caso en la Biblia que usted lo conoce. 2 Corintios 12, del 1 al 13. El apóstol Pablo nunca fue sanado de una enfermedad. Y le rogó al Señor que lo sanara. Le pidió a Dios que lo sanara. Y Pablo murió y nunca fue sanado.
¿Qué estoy diciendo? El ser cristiano o que tú te conviertas al cristianismo no te garantiza que tú vas a ser libre de la enfermedad física y de la pobreza física. De algo sí estamos claros, que cuando la persona recibe al Señor es sano de su enfermedad espiritual. Estoy claro que es sano de su pobreza espiritual, porque la Biblia lo dice. Y lo principal es lo espiritual, y es lo que Dios promete: sacarnos de la pobreza espiritual y además de eso sanarnos de la enfermedad del pecado espiritualmente. El resto es añadidura. El resto no es un compromiso del evangelio, porque si fuera así, entonces todos los cristianos tuvieran que estar sanos, y si fuera así, todos los cristianos tienen que ser ricos. Y usted sabe que no es así. Muchos cristianos son pobres. Estamos hablando económicamente. Muchos cristianos son enfermos crónicos. Tenemos que estar claro que la palabra del Señor nos enseña que vamos a pasar por estas dificultades y que no nos garantice el evangelio del Señor cambiarnos la vida físicamente, porque no siempre sucede. Hay un punto extremo que no puedo cerrar esta enseñanza sin tocarlo. Hay un extremo, y el extremo es el evangelio de la pobreza. Ustedes saben que hay el evangelio de la prosperidad, del cual estamos hablando, pero hay un evangelio de la pobreza. Entonces, tanto el evangelio de la prosperidad como el evangelio de la pobreza son dos extremos que se deben evitar. ¿Por qué es falso? El evangelio de la pobreza enseña que todos los cristianos deben abandonar las riquezas mundanas, que deben comprometerse con una vida de pobreza. Ellos creen que el dinero y las posesiones son malvadas o son malvados, que los ricos son codiciosos y pecadores, que ser pobre los hace más justos ante los ojos de Dios, y que el gasto trae culpa y condena. El evangelio de la pobreza es un extremo, porque también la Biblia lo prohíbe, porque también la Biblia no lo enseña. La Biblia no condena la riqueza, tampoco nosotros lo vamos a condenar. La Biblia no defiende la pobreza, como tampoco nosotros lo vamos a defender. Yo creo que lo más interesante es cómo cada creyente está viendo el dinero. Las escrituras están llenas o está lleno de héroes de la fe. Y todos estos héroes de la fe, muchos de ellos eran ricos, pero muchos de ellos eran pobres. La Biblia dice en Proverbios 22:2 que tanto el rico como el pobre son del Señor. El Señor los hizo. Así que el problema aquí no es ser rico o pobre, sino la actitud del corazón hacia el dinero. Eso es lo que el Señor prohíbe. Independientemente de nuestro patrimonio neto, de lo que nosotros tengamos, todos somos responsables de ser mayordomos buenos y fieles de todo lo que Dios nos da. No estamos en contra de las riquezas. El problema es cómo nosotros estamos viendo el dinero. El evangelio de la prosperidad, ellos ven el dinero de una manera muy diferente como se debería de ver. Ellos creen y ellos enseñan que el dinero es lo principal para todo. Entonces, ¿qué estoy diciendo yo? Ni el evangelio de la prosperidad en su extremo, ni el evangelio de la pobreza en su extremo son buenos, son malos. El corazón de nosotros debe cuidarse
Porque la misma Biblia dice que el mal de todo o la raíz de todo es el amor a las riquezas. ¿Cómo nosotros vemos el dinero? ¿Lo vemos como añadidura? ¿Lo vemos como una bendición para bendecir a otros? ¿Lo vemos como un medio para la evangelización? ¿Lo vemos como un medio para el desarrollo de la estructura de un templo? ¿Cómo ve usted el dinero? ¿Cómo lo vemos? Porque ese es el problema. No podemos centrarnos solo en dinero con el objetivo del bienestar propio, porque eso es muy egoísta. Y tampoco podemos centrarnos en el evangelio de la pobreza, porque eso nos lleva a otro extremo que va en contra de la palabra del Señor. Tanto el evangelio extremo de la pobreza como el evangelio de la prosperidad debería evitarse en su extremo. Creo que el cristiano debe estar centrado en su Señor y las bendiciones van a llegar por añadidura, no por lo que usted crea que está haciendo bueno. La salud se va a añadir. Todas las cosas que vengan se va a añadir. Eso o esa tendría que ser la actitud de cada creyente. Por eso enseñamos en esta hora que debemos evitar cualquiera de los dos extremos. Así que el evangelio de la prosperidad, hermanos, es falso. Es falso porque contradice las advertencias bíblicas contra los pecados como la codicia, la idolatría, el egoísmo, el amor al dinero. Y por otro lado, niega la esencia del evangelio de Jesucristo. Recuerde que después de la salvación, todo es añadidura por la misericordia de nuestro Dios. Eso enseño yo y voy a seguir enseñando, porque prefiero que la gente traiga sus ofrendas, traiga sus diezmos, traiga sus donaciones voluntariamente porque le nace en su corazón honrar a Dios, y no porque estamos enseñando o transgiversando la palabra del Señor o torciendo la palabra del Señor para que la gente venga. Porque eso es lo que hacen muchos predicadores, manipular a la gente para que la gente pase a ofrendar. Usted sabe que a veces en las actividades grandes buscan a ciertos pastores para que promuevan las ofrendas, porque ellos dicen ese pastor es bueno a promover ofrendas. O sea, en otras palabras, tiene un buen mensaje para que la gente pueda ofrendar. Todos nosotros, hermanos, tenemos que tener presente que cuando damos a Dios, tiene que ser totalmente voluntario. La Biblia dice que no des por necesidad, que no des con tristeza. Nadie te puede exigir dar. Las cosas se dan voluntariamente. ¿Estamos acá? Cualquier proyecto que nosotros desarrollamos en la iglesia, y los hermanos que han trabajado conmigo, ustedes lo saben, les pregunto si están de acuerdo. Les digo, hermano, ¿usted cree que nos puede apoyar con este proyecto? Y si usted dice sí, bueno, nos vamos. Si usted dice no, allí nos quedamos también. Pero no voy a usar una manipulación para que usted venga. No voy a decirle que con traer una ofrenda usted va a recibir sanidad. No voy a decirle que con hacer un pacto con el Señor Dios lo va a sanar, porque nunca voy a enseñar eso mientras permanezca en el evangelio del Señor Jesús, porque Jesús nunca enseñó eso. Los apóstoles nunca enseñaron eso. Entonces yo no voy a enseñar que usted traiga todo con el objetivo de usted recibir bendiciones de Dios. Si bien es cierto que los que honran a Dios, Dios los honra, pero no vamos a usar una manipulación para que la gente venga a dar. Todas las cosas en el reino de Dios tienen que ser voluntarias. Todo, hermanos. Todos. Porque no estamos viviendo bajo la ley. No tenemos una ley mosaica ni una ley judía
para sujetarnos y decir, si no lo hago tengo problemas. Porque si viviéramos bajo la ley, entonces hubiera un grave problema. La mayoría de las personas estuviésemos mal con el Señor. Entonces, concluyo diciendo, es malo inclinarse al extremo del evangelio de la prosperidad y es malo inclinarse al evangelio de la pobreza. Debemos mantenernos neutrales a tal punto que creamos que todo lo que viene a nosotros es por pura misericordia de Dios, que todo lo que Dios nos da son añadidura y no es meramente un esfuerzo o algo que nosotros estamos haciendo para que Dios nos dé. Los principios de la Biblia son dar y vamos a recibir, pero ese dar tiene que nacerte en tu corazón, y una vez que te nace en tu corazón tú lo vas a dar y Dios va a honrar lo que tú haces, porque eso dice la Biblia. Pero es muy diferente a tratar de manipularte para que tú lo hagas y comprometiendo al evangelio y comprometiendo al Señor que las cosas van a pasar si tú lo haces. Eso no funciona así, hermanos. Eso no funciona así. Así que termino